¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión quisiera platicar con ustedes acerca de las formas infinitivas de los verbos en inglés. Para ello, lo más importante es comprender qué es un verbo. Un verbo, no importa en qué idioma estemos hablando, es aquel tipo de palabra que nos va a servir para expresar dos tipos de cosas: acciones o estados de ánimo. Una vez que comprendemos eso, es más fácil saber de qué hablamos cuando nos referimos a la forma infinitiva de los verbos. Y esto es muy simple. Es cuando el verbo no se encuentra activo, es decir, cuando el verbo no está conjugado. Por ejemplo, en español es muy simple identificar los verbos en infinitivo porque únicamente tenemos que poner atención a la terminación del verbo. Por ejemplo, a ere, eere y ere de forma regular: caminar, correr, partir. Sin embargo, en inglés es un poco más complicado porque vamos a encontrar tres formas distintas de verbos en infinitivo. La primera de ellas la vamos a denominar to infinitive form, es decir, aquella forma del verbo que se acompaña siempre de la preposición to. En este caso, este tipo de verbos en infinitivo nos van a ayudar a expresar ideas que no se encuentran activas. Por ejemplo, I want to speak to you. En este caso, podemos ver con claridad cómo el verbo want es el verbo que está conjugado. Y esto lo sabemos porque está precedido de un sujeto: I want. Inmediatamente después tenemos un verbo en infinitivo, to speak, y tenemos un complemento, to you. La traducción más cercana al español sería quiero hablar contigo. Si podemos comprender esta idea, vemos cómo la acción es querer hablar. No estamos hablando con la persona, queremos hacerlo. La acción activa es esa sensación de querer hablar, pero en estricto sentido no nos encontramos hablando con esa persona, sino la acción que estamos desarrollando, el estado de ánimo que se está desarrollando es el deseo de querer hablar. Quiero hablar contigo. I want to speak to you. Una vez que comprendemos eso, debemos entender que cuando deseamos construir este tipo de oraciones, en inglés siempre vamos a tener una regla, y es acompañar el verbo en infinitivo de un verbo en particular, no de cualquier verbo. En la descripción del video les voy a compartir un link donde van a poder encontrar una lista de los principales verbos que pueden usar para acompañar verbos en infinitivo. No con cualquier verbo podemos hacerlo, y lo vamos a ver más adelante. La segunda forma vamos a denominarla forma simple o simple form. ¿Y qué significa esto? Bueno, como su nombre lo indica, es la forma infinitiva donde solo tenemos la raíz del verbo, es decir, sin la preposición to. En este caso, a diferencia del anterior, vamos a utilizar la forma simple del verbo solo después de usar verbos modales. En este momento no se preocupen sobre qué son los verbos modales, sobre cómo se usan los verbos modales. En otro video vamos a explicarlo, pero en la descripción del video vamos a dejar un vínculo donde podrán encontrar una lista de los principales verbos modales. Pero en este momento, insisto, no se preocupen en ello. Lo que me interesa es que comprendan la regla. Cuando usamos el verbo en infinitivo en su modalidad simple, va a ser siempre después de un verbo modal. Vamos a poner un ejemplo. I can speak to you. Puedo hablar contigo. En este caso, el verbo can es un verbo modal. No se preocupen por ello. En español ni siquiera existe este tipo de verbos. Vamos a explicarlo después. Pero en este caso, el verbo modal can es el verbo conjugado porque está precedido de un sujeto. I can speak to you. Vamos a ver de manera paralela ambos ejemplos.
En el primer caso decíamos I want to speak to you. Quiero hablar contigo. En el segundo caso utilizamos un verbo modal. I can speak to you. Puedo hablar contigo. ¿Pueden ver cómo en español usamos la misma lógica del infinitivo? Puedo hablar contigo. Quiero hablar contigo. En inglés vamos a encontrar, dependiendo del verbo principal que estemos utilizando, dos formas de infinitivo distintos. I want to speak to you. I can speak to you. En ambos casos, la idea es expresar exactamente lo mismo, un deseo o una acción a partir de la idea de hablar con alguien, pero la construcción es distinta en función de las reglas gramaticales del inglés. La tercera modalidad del verbo infinitivo en el idioma inglés es aquella que vamos a denominar ing form, o bien forma ing, y es simplemente el verbo que termina en ing. Cuando nos encontramos con este tipo de verbos, siempre los vamos a utilizar después de determinados verbos. En el vínculo que les compartí en la descripción del video van a encontrar no solamente los verbos que pueden utilizar acompañados de la forma infinitiva con la preposición to, sino también aquellos verbos que pueden usar con el infinitivo cuando termina en ing. Vamos a poner un ejemplo. I always enjoy speaking to you. Yo siempre disfruto hablar contigo. Si vemos los tres ejemplos de manera conjunta, vamos a visualizar que ayudan a transmitir una idea muy parecida en cuanto a la lógica del verbo en infinitivo, no en cuanto a la acción principal, pero sí en cuanto a la idea del verbo en infinitivo. I want to speak to you. Quiero hablar contigo. I can speak to you. Puedo hablar contigo. I always enjoy speaking to you. Siempre disfruto hablar contigo. En los tres casos, el verbo en infinitivo podemos aproximarlo a la misma forma infinitiva del español, que es hablar. Pero en inglés va a estar condicionado a partir del verbo principal, es decir, a partir del verbo que se encuentra conjugado. Cuando tenemos el verbo want, I want to speak to you, siempre vamos a ocupar el verbo en infinitivo con la preposición to. Cuando tenemos verbos modales, I can speak to you, siempre vamos a ocupar la forma simple. Y cuando tenemos el verbo enjoy, I always enjoy speaking to you, siempre vamos a ocupar la forma infinitiva en ing. Entonces, para cada caso hay verbos en específico. La única manera en que podemos nosotros saber cuándo ocupar qué modo del infinitivo es memorizando los verbos principales. Por eso, insisto, en la descripción del video van a encontrar el vínculo donde van a ubicar los principales verbos que se utilizan en inglés y en qué momento utilizamos con cada uno de ellos su forma infinitiva. Finalmente me gustaría invitarte a que en los comentarios me hagas saber tus inquietudes sobre este video, sobre si tienes alguna duda, sobre si tienes algo que aportar o bien ideas que te gustaría ver desarrolladas más adelante en el canal para poder tomarlas en cuenta y producir nuevo material. También si el video te gustó, deja un like, compártelo con tus amigos porque el conocimiento es cosa de todos. Suscríbete al canal y activa el icono de la campanita para que puedas recibir notificaciones cada que subo nuevo material.